La mayoría de delitos se cometen de noche, ¿lo sabían? Muchos delitos, muchos asaltos, muchos robos y un montón de cosas más, y asesinatos y un montón de cosas se cometen de noche. La oscuridad de la noche ofrece la posibilidad de hacer las cosas de manera que no seas descubierto tan fácilmente como lo serías a la luz del día. Cuando cometes un delito donde hay testigos o donde hay mucha luz o donde pues, es mucho más fácil que seas pillado y que entonces seas puesto a custodia de un policía o de alguien mientras un juez te va a juzgar. También la noche permite que los delincuentes usen la noche porque tampoco, como te dije antes, hay posibilidad de tener muchos testigos. En la noche las calles están vacías, se supone que la gente está durmiendo o está descansando, ¿vale? Entonces, como hay menos testigos, también permite eso hacerlo. Con nocturnidad y alevosía, no sé si has usado estas palabras alguna vez, yo sí que las he usado porque he escuchado a un pastor que siempre las repite, ¿vale? O las repetía, hace tiempo que no la escucho, y entonces, pero sí que las repetía constantemente. Entonces, nocturnidad es, según el diccionario, circunstancia agravante de responsabilidad, resultante de ejecutarse de noche ciertos delitos. O sea, cuando tú hablas de nocturnidad, estás hablando de la acción de hacer algo, ¿vale? Y que tiene un agravante. Lo hiciste de noche porque sabías que eso tiene un agravante. En términos jurídicos o en términos generales puedes decir que si haces un delito de noche, lo estabas haciendo conscientemente de que ibas a hacer, no ibas a hacer, o por lo menos intentabas no ser descubierto. Y alevosía, dice el diccionario, dice cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas sin riesgo para el delincuente. Es circunstancia agravante de la responsabilidad criminal. Y otra acepción, en otra descripción, dice traición o astucia. Dicho de otro modo, la alevosía es cuando tú haces algo de manera que lo hiciste sabiendo que ibas a hacer un daño, pero lo hiciste de tal manera que no fueras descubierto. O por lo menos que no te acusaran a ti. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Entienden ahora los términos? Porque tú dices, claro, ves el título y dices nocturnidad y alevosía. Y muchos pueden decir, ¿y eso qué es lo que es? Bueno, pues te lo he explicado. Para que lo puedas entender, el crimen de Tomás Jimeno a sus hijas Ana y Olivia fue hecho con nocturnidad y alevosía. También, aunque menos sonado, esta semana se ha declarado culpable la madre de la niña de 4 años hallada muerta en un piso de Sant Joan d'Espí. Confesó ante el juez haber matado a su hija por venganza hacia el padre de la niña. No es cuestión de género, iglesia. No es cuestión de género. No es cuestión de hombre o mujer. Por cierto, los únicos géneros, según la Biblia. Es una cuestión de maldad del corazón humano. Es la falta de Dios en la vida de las personas. Entonces, tengamos cuidado con las afirmaciones que a veces hacemos. Y sobre todo pensemos en esto. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Proverbios 4 dice, versículo 25, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Iglesia, tenemos que cuidar nuestras acciones y cuidar nuestro corazón, porque del corazón salen todas las cosas. Los pensamientos, salen también las palabras, salen las acciones. Así Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca, pero hablan las acciones o hablan los pensamientos. Aquello con lo que llenas tu corazón es lo que después darás. No puedes esperar de un impío, de alguien que no ama a Dios, de alguien que no teme a Dios, no puedes esperar que actúe como Dios actuaría. Pero lo que Dios sí espera es que sus hijos actúen obedeciéndole a Él. Aquí tenemos que pensar que muchas veces nosotros hacemos las cosas en oscuridad, es decir, las hacemos con nocturnidad y alevosía. Y pecamos contra el Señor y nos escondemos y tratamos de hacer las cosas como para decir, yo no fui, yo soy inocente. Y piensen en alguien, piensen en Adán. Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron.
porque sabían que habían pecado, porque de repente vino un concepto de conocimiento del bien y del mal y ellos sabían que lo que habían hecho era desobedecer. El pasaje que vamos a ver hoy es cómo Jesús fue arrestado con nocturnidad y alevosía y cómo usaron herramientas ilegales y toda la astucia posible para cometer un crimen, incluso ellos pareciendo inocentes. En este texto que vamos a ver, que vamos a meditar, vamos a poder ver cómo se cumple Isaías 53. Aquel cordero que es llevado al matadero y que como oveja no abrió su boca y fue entregado. Vamos a leer el pasaje y vamos a entrar de lleno. Seguimos con el Evangelio de Marcos, por supuesto, y vamos avanzando. Estamos en el capítulo 14, versículos del 43 al 52, que dice así. Enseguida, mientras él aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es. Préndanlo y llévenlo con seguridad. Cuando llegó, de inmediato se acercó a él y dijo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús respondió y les dijo: como contra un asaltante han salido con espadas y palos para prenderme. Cada día yo estaba delante de ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero así es para que se cumpla la Escritura. Entonces todos los suyos lo abandonaron y huyeron. Pero cierto joven, habiendo cubierto su cuerpo desnudo con una sábana, lo seguía y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Permitidme que oremos para que el Señor hable a nuestros corazones por medio de su palabra. Pero permitidme también que oremos pidiendo consuelo para estas familias que perdieron a sus hijos en estos días. ¿Sí? Señor, te damos las gracias por tu palabra y por lo que nos hablarás hoy a través de ella. Señor, tenemos la disposición, tenemos el corazón listo para que tú nos hables y para que tú, Señor, nos digas cuál es tu voluntad para nosotros. Y, Señor, también hoy queremos recordar a los padres, a la madre y al padre de esos niños que murieron, pero como tantos, Señor, que están perdiendo la vida por la maldad de los hombres. Señor, oramos, Padre, que tú consueles y fortalezcas el corazón de ellos y que, Señor, tú te reveles a sus vidas para salvación y vida eterna. Señor, oramos para que muchos te puedan conocer. Y, Señor, es mi oración, es nuestra oración, que tu iglesia sea responsable anunciando y predicando el Evangelio para que la maldad cese y para que haya muchos que vengan al conocimiento de la verdad, que eres tú, Jesús, el único camino, verdad y vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Desde este texto, y en realidad un poquito antes, pero aquí más todavía, se puede ver que los cuatro evangelistas, los cuatro evangelios, hacen muchos paralelismos en cuanto a lo que sucedió en esos días y en cuanto a lo que tiene que ver con la muerte de Jesús y su arresto, su muerte y su resurrección. Sin duda, de alguna manera, lo que pasó en esos días marcó tanto a esos discípulos que lo contaron con tanta viveza, que lo contaron con tal realidad, que ellos mismos estaban metidos dentro de esa escena. Muchos de ellos fueron testigos. El Sanedrín envió un grupo armado, formado precipitadamente por la guardia del templo y por personas varias. Yo defino a esas personas varias, a gente que se metió por el camino, que iban pasando. ¿A dónde van? Vamos a arrestar a un hombre de un delincuente. Vamos a por él. Yo digo que muchos de los que fueron allí eran personas que estaban aburridas y ociosas, seducidos por la mentira de los delincuentes o de los acusadores, y todos ellos guiados por el traidor Judas. Iban armados como si fueran a la guerra y ellos respiraban violencia frente a Jesús, que tenía profunda paz. La paz que le había dado el Padre en momentos antes, instantes antes. Hablando de los aburridos y de los ociosos, tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque cuando estamos aburridos y estamos ociosos porque no tenemos nada que hacer, enseguida hay uno que les da por comer. No me voy a poner de perfil. Pero a otros les da por murmurar, por criticar, por ir allí a molestar, a hacer esto, a hacer lo otro.
tengamos cuidado de estar ociosos, tengamos cuidado de no hacer nada y de seguir el primer tumulto que va, y sobre todo hacerlo con desconocimiento. Yo creo que muchos de los que formaban parte de este tumulto no tenían ni idea a lo que iban. Algunos obedecían órdenes, es decir, los que eran la guardia del templo. Vayan y arresten a Jesús, no les quedaba otro remedio que hacer. Pero otros iban allí en aquella multitud como diciendo, vamos a detener a un delincuente. A lo mejor algunos cuando llegaron allí y entre las luces de las teas, de los palos, con las teas puestas para alumbrarse en la oscuridad de la noche, algunos cuando llegaron allí dijeron, pero si el que veníamos a aprender era Jesús. Y algunos decían, pero yo no vine aquí a aprender a este es inocente, si este me ha enseñado un montón de cosas que me sirven para mi vida y me ha puesto en reconciliación con Dios. Me imagino, ya sabes que yo tengo imaginación para mí, para unos cuantos más, me imagino que algunos de estos estaban tan aburridos que, pero bueno, si no han detenido ahora, pues nada, pues sí, que lo aprendan. Marcos deja claro, al decir que venían de parte de los principales sacerdotes, que la responsabilidad de lo que sucede es de las autoridades del templo. Escribas, el texto lo dice, no lo hemos leído, escribas, saduceos, fariseos. Ellos eran los responsables, y no el pueblo judío, no el pueblo que había ido allí a detenerle. Ellos eran los responsables, y Marcos lo deja claro, ellos eran los responsables de esta detención, de este arresto. La señal que habían acordado para arrestar a Jesús era hacerlo allí en la noche y darle un beso, que dar un beso era un saludo habitual en el entorno también de una relación, además de un discípulo y un maestro. Y recordemos que acabamos de leer, creo que fue el domingo pasado, leímos Proverbios 27:6, donde dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos de los que aborrecen. Y algunos dicen, ¿y dónde hemos leído eso? ¿El domingo pasado lo leímos? No. Si lo leíste en tu casa, en tu Biblia, en el plan de lectura de un año de la Biblia que estamos haciendo juntos. Y si no lo leíste, pero quieres seguir leyéndolo con nosotros, pues estás a tiempo de sumarte. Dices, yo quiero leer la Biblia con los hermanos de la iglesia. Díselo a Jesús que te incluimos. Nunca es tarde, y mucho menos para acercarse a la palabra del Señor. Así que, apúntate. Entonces, el verbo que usa ahí Marcos para describir la acción de dar un beso no es solamente dar un beso y ya está, como cuando ves a alguien y simplemente lo saludas, sino que aquel beso, cuando se usa ese verbo, habla de un beso que es intenso. En una relación de matrimonio sería un beso de amor. Entre dos amigos sería una expresión de cuánto te quiero, cuánto te amo, cuánto te he echado de menos o cuánto te necesito incluso. ¿Es de amistad o es de amor? Entre un matrimonio para amor, entre dos amigos, algo que les manifiesta cercanía. Así que lo que dice es que la señal de esa traición fue un beso no formal ni respetuoso solamente, sino que fue un beso de intimidad, de amor. Fue un beso de darle un beso en la mejilla a Jesús y decirle de alguna manera, yo estoy cercano a ti. Tal vez era el principio del arrepentimiento de Judas, no lo sé. Yo creo que Judas no era consciente todavía de qué era lo que se enfrentaba o de qué era lo que él estaba haciendo. Tal vez quería despertar en Jesús aquel sentimiento de aquel hombre que se sentaría aquel descendiente del rey David que se sentaría en su trono para gobernar y para someter al imperio romano que los tenía sometido a ellos. Tal vez él como celote estaba esperando que Jesús actuara de esta manera, porque no había entendido o lo había entendido muy bien y no aceptaba que Jesús no tomara ese papel. Este pasaje nos muestra muchos detalles interesantes que solamente alguien que lo vivió directamente los puede transmitir. Y recordemos la vinculación de Pedro con Marcos, discípulo y maestro. Pedro el maestro, Marcos discípulo. Y posiblemente sus muchas conversaciones entendiendo o asimilando o escuchando lo que había vivido Jesús. Posiblemente Marcos, esas horas y horas en aquel aposento alto que, si recordáis bien, pertenecía a su familia, pertenecía a su madre, y donde se reunían los discípulos escuchando allí. Marcos, un joven apasionado por Jesús, un joven también dispuesto a servir, pero ahí en la sombra, tal vez en momentos determinados, sí, como espectador, como parte de los discípulos, pero no en ese grupo de los 12. Y tal vez ahí metido
y siendo una persona cercana a los discípulos, porque su madre había ofrecido su casa tantas veces para orar y para tantas cosas, pues posiblemente escuchó de primera mano alguna de estas cosas. Pero veremos al final del texto que tal vez Marcos estaba allí cuando Jesús fue arrestado. Algunos de los discípulos pudieron ofrecer resistencia ante este arresto. Algunos lo hicieron, pero incluso Juan nos llega a decir que Pedro llegó a sacar una espada y que se resistió y que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote llamado Malco, y que Jesús lo reprendió por ello y se la restituyó. Eso está en Juan capítulo 18. Tal vez Marcos no menciona el nombre de Pedro porque cuando Marcos escribe prontamente y todavía Pedro vivía, y para salvaguardar, por decir así, su vida frente a tal vez los escribas, los fariseos, los saduceos o con quien fuera. Pero cuando Juan lo menciona es porque Juan es de los evangelios más tardíos. Y posiblemente ya Pedro no vivía y podía decir el nombre de Pedro con total libertad. Jesús manifiesta que la forma de lo que ocurre esto, versículos 48 y 49, si lo está siguiendo, Jesús manifiesta que la forma de lo que ocurre el arresto no corresponde a la naturaleza de la obra que él ha hecho. Detenerle de noche cuando siempre él estaba en público, delante de la gente enseñando, lo hacía en el templo, lo hacía en las sinagogas, lo hacía en las calles, lo hacía en los mercados. Y entonces vienen a arrestarle de noche. Recordad que las autoridades religiosas que mandaron a detener a Jesús decían que tenían que hacerlo en un momento en el que el pueblo no se diera cuenta, porque decían las autoridades, el pueblo sigue a Jesús. Tal vez eran las envidias de aquellas autoridades religiosas que decían, el pueblo no nos sigue a nosotros, siguen a este que se llama o dice ser el Hijo de Dios. Y cuando se menciona a Jesús mismo diciendo, venís como a ladrón, como asaltante, en realidad el término que lo traduce literal es del de revolucionario. ¿Venís a detener a este revolucionario aquí y ahora, en este momento? Entonces, a pesar de la violencia de aquel momento, os podéis imaginar que, como lo estamos relatando, es con tranquilidad, pero aquello era un momento violento. Una oscuridad como la que podemos ver ahí, de noche, algunas antorchas encendidas, algunas teas ahí ardiendo, la gente con palos, con espadas, con ¿cómo se llama esto que recoge la paja en los graneros? Que se me acaba de olvidar el nombre. El rastrillo, gracias. Con rastrillo, con lo que fuera. La gente lo primero que cogía para decir, vamos a arrestar a Jesús. ¿Os podéis imaginar cuando Judas le besa aquel momento violento que empieza a suceder? Lo que se respira, lo que vienen a hacer, porque vamos ahí, tal. ¿Habéis participado alguna vez en un tumulto? ¿Habéis participado alguna vez en alguna cosa así, medio violenta, en la que vamos a... ¿No? ¡Qué bueno soy! Sois muy buenos. ¿Os podéis imaginar que aquella violencia por la que se manifestaba aquella multitud se encuentra con qué? Con la paz de Jesús. Jesús está sereno, como te dije antes, acaba de recibir la paz de Dios para hacer lo que tiene que hacer, ha decidido hacerlo por su voluntad. Atrás quedó la lucha y el sufrimiento que padeció llorando en el huerto de Getsemaní, pidiendo que pasara de aquella hora, pero dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y Jesús obedece y va, dice, sí, lo haré, pero una vez que asumió lo que tenía que hacer, lo enfrentó sin dudar, obedeció. Tenía la paz del que sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Eso es algo que también a nosotros nos tiene que salir, es algo que se tiene que manifestar en nuestras vidas. Cuando hacemos lo que a Dios le agrada, hay profunda paz, hay profunda serenidad. No importa cuánto te acusen, no importa cuánto digan de ti, no importa cuánto te señalen. Cuando tú estás haciendo lo que a Dios le agrada, una tremenda paz te atraviesa desde la cabeza hasta los pies, porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Lo has experimentado alguna vez? Yo sí. Puedes tener a todo el mundo en contra, pero en realidad, ¿sabes qué? No eras tanto los que estaban en contra. La única diferencia es que hacían mucho ruido y que podían hacer que otros les siguieran sin saber ni siquiera a lo que iban. Mateo y Lucas no dan detalles de lo que sucede en estos versículos. No dan detalles como lo da Marcos aquí.
Pero para Marcos hay un detalle que es importante, o dos detalles que son importantes y que los menciona, versículos 50 al 52. Todos los suyos, cuando dice todos los suyos, o sea, todos sus discípulos lo abandonan y huyen, escapan corriendo. Lo cierto es que la resistencia de aquellos discípulos envalentonados por defender a Jesús se quedó absolutamente en nada con un detalle. Cuando Jesús dice, escrito está. Cuando Jesús dice, escrito está, es como si de repente aquellos hombres entendieran lo que tenía que suceder, lo aceptaran y dijeran, es el momento de salir corriendo. Puede que Pedro contara a Marcos, como te dije antes, con precisión todo lo que allí sucedió. Pero ¿de dónde sale ese joven que está desnudo y que sale huyendo? ¿Cómo se le ocurre en una noche primaveral, cómo se le ocurre salir desnudo o salir solo con una sábana cuando todavía hace frío y mucho más en un monte? Puede que el joven que huya sea el propio Marcos. Porque ¿por qué si no iba a incluirlo él? Aquí especulaciones hay de todo tipo. ¿Cómo llegó allí? Pero es como si dijera de alguna manera Marcos, yo estaba allí. Esto que cuento lo puedo contar porque yo estaba allí. Lo puedo decir porque lo vi con mis propios ojos. Lo importante es que el suceso muestra cómo la tradición se remonta hasta los testigos presenciales de los hechos relatados. Quería poner testigos presenciales, aunque es una redundancia, ¿te acuerdas que te lo mencioné hace un par de semanas? Testigos presenciales, porque no podía ser de otra manera, que estuviera el texto y que fuera aceptado por toda la comunidad cristiana, por toda la iglesia que se levantaba en el primer siglo, si aquello no hubiera venido de un testigo veraz, que fuera alguien que estaba presencialmente en ese momento. Y en cuanto a lo que te dije de lo que los discípulos huyeron, es como cuando Jesús dijo, escrito está, tiene que ver con de repente sucedió ese flashback, no sé si se dice así, se dice flashback, ¿se dice flashback? ¿Dónde están los jóvenes sois los que usáis este lenguaje? Cuando un flashback que de repente te viene en la memoria o te viene a la mente, te viene a los ojos una imagen, ¿sí? Es como si a los discípulos de... No como que algo lo has visto antes, sino, bueno, que realmente sabes que lo has visto porque lo recuerdas. Como si se le hubiera venido a la mente las veces que Jesús les dijo que Él sería entregado y moriría. De repente, allí estaba. Estaba siendo Jesús detenido, arrestado, ellos intentando defenderle. Jesús dice, escrito está, y de repente es como ellos si dijeran, Jesús no lo recordó, Jesús no lo dijo, va a ser entregado, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, Bartolomé, todos ellos, Felipe, todos ellos salen corriendo. Ellos entonces comprendieron que no había vuelta atrás, que lo que estaban diciendo, lo que estaban sucediendo, no tenía remedio. Es como cuando dices algo, vives algo, mejor dicho, y tú dices, esto no es una broma, esto es serio. Es decir, muchas veces se hacen simulacros en los edificios, en los centros de trabajo, en los colegios, se hacen simulacros de incendios, ¿verdad? ¿Sí? Pero de repente llega un día en que suena la alarma de verdad y tú dices, oye, no nos han avisado de que está en un simulacro, y de repente sucede. Y empieza a moverse todo lo que empieza a moverse cuando empieza un incendio. ¿Has vivido situaciones así? Pues posiblemente los discípulos estaban pensando, esto no es un entrenamiento, esto no son palabras, esto está sucediendo en verdad. En ese momento comienza la soledad de Jesús. Está solo. Ni el Padre ni sus discípulos. Comienza el Calvario. Y no es cuestión de imaginación. Es un hecho real. Un hecho real del que Marcos da testimonio y del que nosotros también podríamos dar testimonio. Pero todo este texto con nosotros, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo puedo yo aplicar este texto a mi vida, Samuel? Tal vez te estás preguntando. Déjame decirte, todos nuestros pecados también fueron la nocturnidad y la alevosía que llevaron a Jesús a la cruz. Todos nuestros pecados cometidos de manera que no fuéramos hallados culpables, todos nuestros pecados, los que conocemos que hemos hecho y los que no conocemos que hemos hecho, todos nos llevaron a Jesús a la cruz. Dicho de otra manera, los culpables de aquella cruz también hemos sido nosotros. Con su acción
Jesús ganó para la humanidad el perdón y la inocencia si creemos que Él lo hizo para nosotros. Antes éramos culpables por esos pecados, pero al ir Jesús a la cruz y ocupar nuestro lugar, nos hace libres, nos hace inocentes, ya no somos culpables. Si creemos que Él lo hizo para perdonar nuestros pecados y darnos reconciliación con Dios. Su paz para enfrentar el momento de la cruz es la paz que nos transmite a nosotros frente a los desastres múltiples que tenemos en la vida. Frente al desastre de la muerte. ¿Quién no tiene temor a la muerte? Pero ahora en Cristo estamos seguros y tranquilos porque sabemos que estar con Él es mucho mejor. Frente al desastre que sucede en otras áreas de la vida, es la paz que nos transmite ante la obediencia a Dios delante de los hombres. Esa paz que viene de parte de Él, aun cuando nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y los demás se rían, murmuren, critiquen o desprecien. Esta semana se me ocurrió decir delante de mis compañeros mientras nos tomábamos un café, se me ocurrió decir que yo era temeroso de Dios. ¿Para qué fue aquello? El mejor chiste de mi vida he contado delante de esos dos. Se reían como... Da igual. Volvería a decirlo 1000 veces, porque la paz que produce el Señor no se compara con la burla de los hombres. Amén. Es la paz que nos permite enfrentar las injusticias que sufrimos por causa del nombre del Señor. Vuelvo a repetir, la paz que disfrutamos o que nos permite enfrentar la injusticia que sufrimos por causa de su nombre. No por otras cosas, sino por decir que somos hijos de Dios, que somos testigos suyos y que haremos su voluntad a pesar de lo que diga el hombre. Iglesia, no te dejes engañar por los que respiran violencia. No seremos inocentes de los delitos cometidos, aunque hayamos sido engañados. Si participamos, también somos culpables. No participes con aquellos que respiran violencia para hacer daño a otros. Tal vez no lo hiciste en primera persona, pero ¿sabes que un cómplice también es juzgado y también es hallado culpable? Tal vez no en primer grado o en primera persona porque no lo cometió, pero si escondió, si participó, si apoyó, si animó, eres hallado culpable. Tenemos que tener cuidado de que cuando alguien levanta una voz o dice cualquier cosa, sigamos detrás de ellos como si fuéramos corderitos detrás de un pastor. Tenemos que tener cuidado de cuando participamos en ese tipo de tumultos. ¿Participaste en alguno de ellos? Adelante, bueno, ya está, agua pasada no mueve molino, pero nos marca el camino por el que debemos o no debemos andar. Por lo tanto, iglesia, tengamos cuidado de no participar de esas cosas. Iglesia, debemos tener cuidado de estar ociosos y aburridos, alejados de la intimidad con Dios, porque aquel que se aburre y está ocioso, aquel que se queja por todo, aquel que está así, de verdad, es como cuando un niño pequeño, en verdad, lo está reprendiendo y tal. Bueno, es que se queja por todo. Mi perro, cuando lo reprendo y está reprendiendo, le digo que te calles. ¡Que te calles! Al final tienes que dejarlo y dices, bueno, pues no te calles. Cuando nos alejamos de Dios, todo nos parece pesado. Cuando nos alejamos de Dios, el matrimonio parece pesado. Cuando nos alejamos de Dios, los hijos o los padres nos parecen un rollo. Cuando nos alejamos de Dios, no tenemos respeto por el otro. Cuando nos alejamos de Dios, y en el contexto de la iglesia, nos parece un rollo servir. Cuando nos alejamos de Dios, olvidamos que debemos buscarle con toda esa integridad. Cuando nos alejamos de Dios, ponemos excusas y excusas tontas. Debemos tener cuidado de estar ociosos y aburridos, pensando más en nuestros deleites y en nuestros disfrutes más que en la intimidad con Dios. Y lejos de acusarte, me señala a mí mismo.
Cuando estamos ociosos, estamos poniendo el caldo de cultivo para que se produzcan rencillas, críticas, murmuraciones y hasta divisiones. No sigamos doctrinas de hombres ni ceremoniales religiosos, sino a Dios, en quien tenemos vida eterna. Cuando estamos ociosos, lo que hacemos es escuchamos una voz y la seguimos porque nos parece que su voz o esa voz es interesante. Pero cuando estamos alejados de Dios, no podemos distinguirla. Cuando estamos en la presencia de Dios, la distinguimos y nos alejamos. Observemos con atención, iglesia, a quién le damos nuestra mano, a quién le damos nuestra lealtad, nuestras conversaciones, nuestra casa. Y a quién le damos incluso nuestra intimidad del corazón, los hechos de nuestro corazón. Cuidado a quién le damos nuestra intimidad. Puede ser que el traidor esté dispuesto a revelar todos los secretos que tiene acerca de ti. El lugar donde estás, las cosas que dijiste, incluso aumentarlas o multiplicarlas mintiendo. Eso fue lo que hizo Judas. Cuidado, iglesia, de a quién le das toda tu intimidad. Cuidado con darle tu intimidad en el Señor, incluso también a aquellos que no conocen del Señor. Cuidado porque cuando estamos haciendo eso, estamos revelando cosas y eso puede ser usado como traidor en contra tuya. Cuidado con los que pensamos que están tan cerca de nosotros, que pensamos que nos quieren hacer un beneficio, pero nos quieren perjudicar. Cuidado con aquellos que están dispuestos a besarnos con intensidad, pero a entregarnos en manos extrañas. Cuida las personas con las que estás. Cuida tus relaciones. Cuida aquello a lo cual te dedicas. Cuida aquello con quien hablas. Lo que te parece un lugar seguro puede ser un lugar de oscuridad. Lo que te parece que está bien puede ser tu condena. A menudo nos mezclamos con aquellos que piensan en la vanidad de este mundo y están seducidos por la maldad. Aléjate de ellos. Corre por tu vida. Aléjate del pecado. Cuando Judas se ahorcó, a veces pienso que él hubiera estado pensando estas cosas también. Ojalá hubiera corrido de aquella situación. Ojalá no hubiera ido a ver a aquellas autoridades religiosas que me pagaron con 30 monedas de plata. Olvidamos que con facilidad podemos ser arrastrados por las conductas que no vienen de parte de Dios, y más si estamos alejados de Él, si estamos ociosos. Nos pasa que una vez que estamos envueltos en cierto tipo de conductas, actuamos con nocturnidad y alevosía. Lo hacemos cuando nadie nos ve y lo hacemos además intentando no ser hallados culpables. Nos gusta parecer inocentes. Nos gusta mostrar que no pasa nada. Pero da igual lo que piensen los demás. El Señor nos ve y Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Si te consideras inocente, revelas los hechos. Y si no, los ocultas. Si no ves ninguna maldad en alguna cosa, pues entonces lo ocultas. Estos días hemos tenido una situación con alguien que manifiesta una situación de pecado en la que no es consciente de que es pecado, por eso la manifiesta. Romanos 12, 1 y 2. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que lleguéis a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo se renueva o cómo se transforma nuestro entendimiento? Por la palabra, por la intimidad con Dios. Si no conoce, revela el pecado. Pero hay de aquel que conoce el pecado y no lo revela y lo oculta. Voy a volver a repetirlo por si alguno está despistado. Hay de aquel que conoce el pecado y lo oculta y no lo revela.
porque sabe que está desobedeciendo al Señor. Esto es lo que provoca el pecado que hacemos con nocturnidad y alevosía. Los que temen a Dios aman su amonestación y corrección. ¿Amas a Dios? Rectifica. Somos testigos también del sacrificio de Cristo. No estábamos presentes, pero somos testigos del sacrificio y de la resurrección de Cristo porque hemos creído en su mensaje. Y su mensaje está en la palabra. Y la palabra tiene la veracidad que tiene que tener para nosotros los hijos de Dios. La palabra tiene veracidad para la iglesia. Por lo tanto, también somos testigos de ese sacrificio y de esa resurrección. Estamos siendo transformados. Estamos recibiendo paz por su presencia y tenemos esperanza en la vida eterna. Somos testigos. Eres testigo. Soy testigo. Y dilo como quieras, cuéntalo como quieras. Marcos lo contó diciendo que él estaba envuelto en una sábana. Estamos suponiendo que es lo más probable. No sabemos si fue él o no fue él. Pero, ¿y por qué estaba desnudo? Si se estaba desnudo, posiblemente no era desnudo completo, pero sí que estaba de alguna manera descubierto de ropas que le pudieran tapar. Y en aquel tiempo eso era algo grave. Nosotros también hemos estado allí de alguna manera. Porque nos hemos identificado con Jesús, sabemos que somos culpables y hemos pedido perdón. Nos hemos arrepentido y hemos dicho al Señor, Señor, perdona mis pecados, mi iniquidad. Jesús ganó para toda la humanidad el perdón y la inocencia si creemos que Él lo hizo para nosotros. Y esto te incluye a ti. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, si estás aquí y aún no le has dicho a Jesús, Jesús, te quiero seguir. Jesús, te amaré siempre. Reconozco mi culpabilidad y ahora quiero ser hallado inocente por tu sangre. Señor, sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y hoy quiero recibirte como el Señor de mi vida. Quiero caminar en tu voluntad. No quiero caminar con nocturnidad y alevosía. Quiero caminar bajo tu voluntad, a la luz de tu presencia. Quiero caminar conforme a como tú, Señor, lo harías.